Bien, doctores, buenas noches. Vamos a proceder a resolver el examen, ¿ya? Este es el examen del ENAM 2015, parte A. Bien, comenzamos. La primera pregunta es de traumatología. Nos hablan de una mujer joven de 30 años que hace 10 horas presenta una fractura expuesta, ¿no? De huesos largos, tibia peroné. Recuerden ahí la clasificación de Bustilo, nos dicen tipo 3C, con pérdida masiva de partes blandas, lesión arterial y una fractura conminuta, ¿no? Multifragmentaria. ¿Y cuál es la conducta a seguir? Entonces acá hay varios criterios. ¿Para qué? Para mencionar que la clave correcta es la E, ¿no? La amputación. Uno es el tiempo, 10 horas, más de 6 horas y empieza el proceso de necrosis, más de 6 horas, fractura expuesta más de 6 horas. 2, el tipo de fractura, el tipo de lesión, Bustilo 3C, lesión arterial, ¿no es cierto? Y la pérdida masiva de partes blandas. Justamente nos dan los criterios para indicar la extirpación de esta parte del miembro, ¿no? Que viene a ser entonces una amputación. Porque si fuera antes de las 6 horas, la principal conducta frente a una fractura expuesta, recuerden, es debridamiento, ¿no es cierto? La limpieza, ¿ya? Muy bien. La primera entonces es la E. 2. En la planificación estratégica, el debe ser corresponde a... Recuerden, en la parte de gestión de salud, tenemos lo que es la planificación. Hay varios momentos. El primer momento es el diagnóstico situacional. El segundo momento, que viene a ser el momento enunciativo. El momento enunciativo. Acá recuerden, en el momento enunciativo está la misión y la visión. Y 3 es el momento normativo. Y justamente en el momento normativo es donde se formulan los objetivos. Los objetivos. Y es justamente donde se plantean los objetivos generales de lo que es, de lo que debe ser, ¿no es cierto? En este caso, el proceso de salud. Entonces, la respuesta correcta, y finalmente el cuarto proceso, el momento estratégico. El momento estratégico. Donde ya ahí se formula o hacemos el análisis FODA, ¿ya? El análisis FODA. Esos son los 4 momentos de la planificación estratégica, ¿ya? Lo primero, el diagnóstico situacional. Segundo, el enunciativo, misión, visión. Tercero, el normativo, donde se plantean los objetivos generales. Y el cuarto, el estratégico FODA. Por lo tanto, la respuesta correcta a la 2 es la D, el momento normativo, donde se formulan los objetivos generales, lo que debe ser, ¿ya? 2, dado. 3, en la profilaxis de meningitis por meningococo, que es un diplococo gram negativo, recuerden que el tratamiento empírico de una meningitis bacteriana es ceftriaxona más vancomicina. Ceftea más vanco. Y damos, antes de la dosis de antibiótico, damos un pulso de dexametasona, ¿no es cierto? Pulso de corticoide, dexametasona. En lo que es profilaxis para meningococo, recuerden, es rifampicina, ¿no es cierto? Rifampicina, 600 miligramos cada 12 horas. Estamos por 48 horas, por 2 días. La respuesta ahí es enano. Rifampicina es la profilaxis para meningococo. Pregunta 4. Mujer de 45 años tiene una glicemia en ayunas de 126. Justamente es el límite superior para hacer diagnóstico de diabetes, pero no está asociado a síntomas. Y nos piden confirmar. Claro, la prueba más sensible para el diagnóstico de lo que viene a ser diabetes es la prueba de tolerancia oral, ¿no es cierto? Recuerden, los criterios para diagnóstico de diabetes es la glucosa en ayunas mayor o igual a 126, la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es la más sensible, que nos sale mayor o igual a 200 a las 2 horas, o la hemoglobina glicosilada, más de 6.5%. Esos son los criterios para hacer diagnóstico de diabetes, ¿no? Al azar también, más de 200, una glicemia al azar
más de 200 nos hace diagnóstico, pero la más sensible y específica es la tolerancia oral a la glucosa. Respuesta correcta, la A. El péptido C sirve para medir la reserva de insulina. El péptido C es para la reserva de insulina. ¿Ah? Pregunta 5, nos hablan, ¿no es cierto? Ya les dije, 10 preguntas de las 100 no van a saber nada, así que relajados por esa parte. Entonces, si me preguntaban de hidratación en grandes quemados, me tenían que preguntar la fórmula de Parkland o la de Brook. Pero acá nos han preguntado una más rara, que es la fórmula de Evans, ¿no? Entonces, así no pierdan tiempo, van a la siguiente, ganen tiempo. Entonces, recuerden Parkland, para hacerles recordar, Parkland era 4 mililitros por kilo de peso por el porcentaje de superficie corporal total quemada. Brook es más conservador, 2 mililitros por kilo de peso por el porcentaje de superficie corporal total. Y Evans es 1 mililitro por kilo de peso por el porcentaje de superficie corporal total. Esto de acá entonces es para la hidratación endovenosa, ¿no es cierto? Con cloruro de sodio, lactato de Ranger, también para un gran quemado, ¿no es cierto? Recuerden, ¿quién es el gran quemado? Aquel paciente que tiene más del 20% de superficie corporal quemada, excepto niños y abuelitos más del 10%. En niños y abuelitos más del 10%, en los demás más del 20% de superficie corporal es el gran quemado. Ojo, solo quemaduras de segundo y tercer grado. ¿Y con qué controlo? Con el gasto urinario. La hidratación se controla con el gasto urinario, con el débito urinario. En un niño, 1 mililitro por kilo por hora. En un adulto, 0.5 mililitros por kilo por hora. Ese debe ser el objetivo de la diuresis urinaria. Siempre recuerden que en las primeras 8 horas se pasa el 50%. En las primeras 8 horas el 50%, en las siguientes 8 horas el 25%, igual en las siguientes 8 horas la otra cuarta parte. ¿Estamos? Del volumen, ¿no? Por lo tanto, 60 por 40 por 1 mililitro es el síndrome, la fórmula de Evans. Sería 2400. Como nos piden en las primeras 8 horas, el 50% sería 1200. Respuesta enano. ¿La fórmula es el 50? Sí, 50, 25, 25. Respuesta enano. 6. Lactante de 9 meses, peso de 7 kilos 800, traído a emergencia por presentar diarrea aguda acuosa y deshidratación severa, ¿no es cierto? Ya está. Justamente en neonatología, en lactantes, tienen que acordarse eso, ¿no? Cuando hay un problema agudo, bastante se habla de los bolos, o como en este caso la deshidratación severa. Cuando hay deshidratación severa es porque el lactante tiene trastorno de sensorio, ¿no es cierto? Estuporoso, coma, diarrea con niño somnoliento, estupor es severo, irritable es moderado, y si no tiene clínica neurológica es deshidratación leve. Y cuando es severo, no se olviden del bolo. El bolo es de 20 mililitros por kilo de peso en deshidratación severa, ¿ya? Y el de mantenimiento es de 100 mililitros por kilo de peso, ¿no es cierto? 100 mililitros por kilo de peso. Por lo tanto, nos dicen cuál es el volumen de solución endovenosa en mililitros que debe reponerse en 4 horas. Claro, no nos hacen mención al bolo, sino al mantenimiento, porque nos están diciendo en 4 horas. Ese es el de mantenimiento. Esa es la terapia de rehidratación endovenosa rápida, ¿no? Que algunos dicen en 3 o 4 horas, ¿no es cierto? Es la que se recomienda, la terapia de rehidratación endovenosa rápida. Entonces sería 100 mililitros por kilo de peso, entonces sería 780 es el volumen, ¿no? Porque pesa 7.8 kilos. 780 mililitros, que es el volumen de solución endovenosa que debemos pasar en 4 horas, que es el volumen de mantenimiento. Y si nos preguntaran el bolo,
20 mililitros por kilo de peso. Acá también en hipoglicemia, no se olviden, en hipoglicemia neonatal el bolo es de 2 mililitros por kilo de peso, de dextrosa al 10%, ¿no es cierto? Si nos dicen en cuadros de paciente con shock, en lactante con shock, ¿no es cierto? Shock hipovolémico, shock hemorrágico, para la transfusión de paquete globular es 10 mililitros por kilo de peso. 10 mililitros por kilo de peso, ¿no? Muy bien, respuesta a la pregunta 6, avión. 7, nos hablan de una cromosomopatía, ¿no es cierto? Recién nacido de madre 42 años, cara occipucio plano. Si el occipucio está plano, ya nos está descartando algo. ¿Quién tiene occipucio prominente? Edwards, el síndrome de Edwards. Edwards, que es la trisomía 18, tiene el occipucio prominente, por lo tanto ya nos descarta. Luego tenemos la hendidura palpebral, boca pequeña, lengua grande, macroglosia, mano tosca, dedo, clinodactilia, macroglosia, clinodactilia, cara plana y cardiopatía congénita. Eso es para el síndrome de Down, trisomía del par 21, ¿no es cierto? Porque la trisomía 13, que es Patau, tiene polidactilia. No te están dando los datos característicos del Down, ¿no? Tal vez esperabas encontrar el pliegue simiesco, el pliegue simiesco, lo que es la hipotonía muscular, hernia umbilical, etcétera. O fontanela, ¿no es cierto? Fontanelas amplias, que es típica del paciente con trisomía del par 21, ¿ya? Pero sí hay datos para pensar. La cara plana, el pliegue epicántico o hendidura palpebral, y la clinodactilia y la macroglosia, ¿no? Son datos para sospechar en la trisomía del par 21, ¿ya? La respuesta es la B. Y bueno, las disgenesias gonadales, recuerden, la causa de amenorrea primaria más frecuente es el síndrome de Turner, ¿no? Disgenesia gonadal, causa más frecuente de amenorrea primaria. Y la trisomía en el varón sexual es el síndrome de Klinefelter. Muy bien. 8. Adolescente de 15 años procedente de Iquitos, Selva, presenta fiebre, cefalea retroocular, mialgia, rash, que respeta palmas y plantas. ¿Cuál es el diagnóstico? Ahí el dato es cefalea retroocular, ¿no? Eso es típico de dengue. Muy bien. Típico de dengue. Ya está. Respuesta casa. Ya, ahí recuerden los signos de alarma, ya, la trombocitopenia, la hemoconcentración, ¿no? Por extravasación de plasma, vómitos intensos, dolor en hipocondrio derecho intenso, efusión pleural, etc. Ahí recuerden cuando el dengue es con signos y sin signos de alarma, ¿no? Para hacer el plan A, B, C. Plan A sin signos de alarma, plan B con signos de alarma, y el plan C ya cuando tiene el dengue severo o dengue hemorrágico, ¿no es cierto? Muy bien. 8, casa 9, varón de 50 años que presenta agitación psicomotriz, ingesta de alcohol, antecedente, desorientado, está confuso y además tiene nistagmo y ataxia. Ahí te está dando la triada, ¿no es cierto? La triada a nivel ocular, nistagmus, oftalmoplegia, alteración del equilibrio, ataxia y confusión. Eso es, sobre todo en pacientes alcohólicos, se deben al déficit de teamina. Esa es la llamada encefalopatía de Wernicke. Encefalopatía de Wernicke. Cuando ya tiene ideas delirantes, ideas de confabulación, se llama encefalopatía de Korsakoff. Cuando hay ideas delirantes o de confabulación, ¿ya? 9, beso. 10, el vitiligo, las máculas son acrómicas, ¿no? Acrómicas, pues, ya está. 11, niño de 8 meses que tiene convulsión generalizada, tónico-clónica, tiene fiebre de 40. Recuerden, la causa más frecuente entre los 5 meses y los 5 años de edad, entre los 5 meses y los 5 años,
y el niño tiene asociado fiebre con convulsión, es justamente la convulsión febril, ¿no? La causa más frecuente de convulsión entre los 5 meses y 5 años es la convulsión febril, ¿no? Y característicamente es tónico clónico generalizado. Hay que diferenciar, pues, ¿no? Si es simple o es compleja. Punto de corte, 15 minutos. Menos de 15 minutos simple, más de 15 compleja. Lo otro es también la recurrencia, ¿no? Un episodio simple, 2 o más en 24 horas, también ya es compleja. Y el tercer dato es el déficit, ¿no? Si hay focalización o deja secuela, es compleja. Si no hay déficit o focalización, es simple. Justamente acá nos hablaban que después del episodio se detecta parálisis del miembro. Entonces ese déficit focal nos hace el diagnóstico de una convulsión febril compleja. Respuesta CASA. 12. Mujer de 45 años, debilidad, ganancia de peso, sensación de frío, sequedad de piel, oligomenorrea. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Es típico del hipotiroidismo, ¿no es cierto? Típico del hipotiroidismo, ¿no? Ahí no se olviden del hipotiroidismo con bocio autoinmune, que es la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Tiroiditis de Hashimoto, que es el hipotiroidismo autoinmune que nos dan los anticuerpos antimicrosomales, ¿no? Antimicrosomales, antiperoxidasa positivo, ¿no es cierto? Para tiroiditis de Hashimoto. ¿Para qué neoplasia nos predispone en la tiroiditis de Hashimoto? Linfoma de tiroides. La tiroiditis de Hashimoto predispone al linfoma de tiroides. Muy bien, respuesta enano. 13 es para que recuerden las causas de disentería o diarrea asociado a datos característicos, ¿no? Entonces, si nos dicen, pues, una diarrea con contactos con aves que es disentérica, ahí pienso en Campylobacter, es típico, ¿no? Campylobacter. Si nos dicen, pues, el periodo de incubación corto, cuando es menos de 6 horas, cuando come y a las 6 horas diarrea, dolor, toxina de S. aureus, ¿no es cierto? Arroz frito, vómito, diarrea, Bacillus cereus. Muy bien, Bacillus cereus. ¿Estamos? Muy bien. Toma antibióticos o está hospitalizado y hace diarrea acuosa voluminosa, colitis pseudo membranosa, porque es la toxina de Clostridium difficile. Toxina de Clostridium difficile. Es la llamada diarrea asociada a antibióticos, ¿no? La más asociada a la clindamicina, ¿ya? Muy bien. Si nos dan datos de mala absorción, esteatorrea, heces lientéricas, Giardia lamblia. Muy bien, Giardia lamblia. Perfecto. Y no te olvides de cuando te digan niñito con diarrea, con disentería, ¿no es cierto? Y hace oliguria, trombocitopenia y anemia hemolítica, típico, ¿no es cierto? Causado por E. coli enterohemorrágica, principal causa de SHU en los niños, ¿no es cierto? Oliguria, plaquetopenia, hemólisis, E. coli enterohemorrágica, ¿ya? Para Campylobacter, ¿con qué cubrimos? Con macrólidos, pues, ¿no es cierto? En S. aureus es tratamiento sintomático, rehidratación. En colitis pseudomembranosa, para Clostridium difficile, es metronidazol en casos leves moderados, pero en casos severos o si no responden a metronidazol, vancomicina, ¿no es cierto? Para Giardia lamblia también es metronidazol. ¿Y en qué diarrea no se debe dar antibióticos? En SHU, pues, porque eso aumenta el riesgo de producir SHU. Por eso cuando solicitamos coprocultivos y nos sale coli enterohemorrágica, debemos suspender los antibióticos, porque eso aumenta el riesgo de SHU, ¿ya? Muy bien, respuesta 13, Campylobacter eritromicina, ¿no? Eritromicina. 14, recién nacido de parto domiciliario con llanto inmediato, nos dicen, madre observa que defeca por su vagina, ¿no es cierto? Entonces, si defeca por la vagina, lo más frecuente y lo más lógico de pensar es que hay una comunicación, ¿no es cierto?, entre el recto y la vagina. Entonces, lo más frecuente es que se presente una malformación del proctodeo
que es la llamada fístula recto-vaginal. Es lo más frecuente, la fístula recto-vaginal. En mujeres, en varones es la fístula recto-vesical. Pero ojo, acá nos están diciendo, ¿no es cierto?, fístula recto-vesical, eso es en varones. Entonces, la otra malformación que puede producir esto, de que por la vagina haya deposiciones, que es raro, pero es muy complejo, pero raro, es la persistencia de la cloaca, que es por un orificio, la vía urinaria y la vía, ¿no es cierto?, la vía urinaria y la vía rectal. Entonces la respuesta es la E, cloaca persistente, ¿ya? Si nos hubieran puesto en la A fístula recto-vaginal, esa sería mejor clave. Fístula, ojo, recto-vaginal, que es en la mujer. Acá nos dicen recto-vesical, eso es en los varones. Entonces, la respuesta correcta es la E, cloaca persistente, ¿ya? Muy bien. 15, nos hacen repasar en la pregunta 15 el manejo de una colecistitis, ¿no es cierto? Recuerden, el consenso de Tokio clasifica la colangitis o la colecistitis en 3 tipos, ¿no? Leve, moderado, severo. Ya está. Entonces, si la colecistitis es leve, o cuando es severo, cuando produce disfunción de algún órgano, falla renal, oliguria, falla neurológica, encefalopatía, ¿no es cierto?, injuria pulmonar aguda, por caída de PAFI, plaquetopenia, falla hepática, etc. Cualquier disfunción de un órgano que produzca falla hemodinámica, hipotensión, taquicardia, etc., eso es ya una colecistitis severa. Moderada es cuando tiene leucocitos más de 18.000 de forma persistente, cuando se palpa una masa a nivel del hipocondrio derecho, masa abdominal, o presenta dolor persistente, ¿ya? Y en el caso leve, en el caso leve no hay ninguna de las dos anteriores, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, la clasificación del consenso de Tokio. Muy bien. Para el manejo nos dicen que en el caso leve el manejo es médico. El manejo inicial de una colecistitis no complicada es médico. Reposición de fluidos, manejo del dolor, corrección de trastornos hidroelectrolíticos. ¿Estamos? Manejo médico. Fluido, dolor, corrección electrolítica. Pero en el caso moderado ya y severo se plantea la posibilidad quirúrgica. Y cuando se plantea la posibilidad quirúrgica, hay que evaluar, aparte del grado de severidad, el estadio o el riesgo quirúrgico del paciente. Y eso lo evaluamos con las categorías del ASA, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo decimos de bajo riesgo? Cuando es ASA 1, ASA 2. Recuerden, ¿qué era el ASA 1? Paciente normal. ASA 2, el que tiene enfermedad leve. Ese es bajo riesgo. Y alto riesgo es 3, el que tiene enfermedad grave. 4, el que tiene peligro, el riesgo, la vida del paciente. Y el 5 es el que, si no se opera en 24 horas, fallece, ¿no es cierto? Y ya el muerte cerebral, que es el ASA 6. ¿Estamos? Entonces, bajo riesgo 1, 2, alto riesgo 3, 4 y 5. Entonces, si es una colecistitis moderada severa, pero el paciente tiene alto riesgo quirúrgico, lo recomendable es drenar, colecistostomía, drenaje biliar, colecistostomía. Pero si el paciente es de bajo riesgo, a pesar que sea moderado o severo, lo que hay que hacer es colecistectomía, ¿no es cierto? Colecistectomía. La pregunta es, cuando hacemos la colecistectomía hay 2 tipos, la temprana y la diferida. El punto de corte es 72 horas. Si la colecistitis está en las primeras 72 horas, operamos. Porque el edema inflamatorio agudo, para el cirujano le mejora el proceso de disección. Entonces, si tiene la colecistitis menos de 72 horas,
operamos. Es la colecistectomía temprana, que es la de elección. Pero si el paciente ya tiene más de 72 horas, es mejor esperar el proceso, que enfríe. Y hacemos la colecistectomía diferida, si tiene más de 72 horas. Y le operamos dentro de ¿cuánto? Dentro de 2 a 3 meses. Por eso se llama diferida, dentro de 2 a 3 meses. ¿Estamos? Entonces, en el caso clínico que nos ponen acá, ¿no es cierto? Nos dicen 32 años, es joven, dolor en hipocondrio derecho, es una colecistitis. Si lo ponemos en categorías, es moderada. Leucocitos 20.000 y se palpa masa, ¿no? En hipocondrio derecho. Es una moderada. No hay disfunción de órgano. Según la escala de riesgo de ASA, ¿qué sería? Es joven, no tiene antecedentes de importancia, no nos mencionan nada, entonces es de bajo riesgo. Por lo tanto, ¿y cuánto tiempo tiene? 24 horas de evolución. Por lo tanto, lo de elección, ¿qué sería? Una colelap temprana. Respuesta dado. Colecistectomía laparoscópica temprana, ¿no es cierto? Colelap. Respuesta dado. 16, mujer de 25 años, universitaria. La madre nota cambio de conducta, se torna aislada, irritable, insomnio, tendencia al llanto. Ahí está, llanto patológico, tristeza patológica. Un criterio, ¿no? Tristeza. 2, insomnio. 3, bajo rendimiento, alteración de la concentración. Ya tenemos 3 criterios para pensar en depresión, ¿no? Un estado depresivo. Ahora, es un poco ambigua para clasificar si es mayor o es la crónica, ¿no? Porque para clasificar si es mayor o crónica es muy importante el tiempo de enfermedad. El tiempo para la mayor, no se olviden, 2 semanas, y para la crónica 2 años, la distimia, ¿no es cierto? Entonces acá, como no precisan, simplemente marcamos la C, pues, ¿no? Depresión, es un estado depresivo. Ansiedad es el miedo anticipado, ¿no es cierto? Etcétera. Respuesta, casi. 17. ¿Qué caracteriza al síndrome de esquizofrenia? Las alucinaciones auditivas. Y eso es alteración de la percepción y también del contenido del lenguaje. Entonces la respuesta es la B, ¿no? El cuadro psicótico esquizofrénico es la perturbación del lenguaje y la percepción. Respuesta de eso, ¿ya? Muy bien. Está alterado la vía dopaminérgica, ¿no es cierto? En el cuadro esquizofrénico hay mucha dopamina, hay mucha actividad dopaminérgica. Lo que hay que hacer por eso en un cuadro psicótico es bloquear los receptores D2 de la dopamina, ¿no? Eso es el mecanismo de acción ¿de quién? De los antipsicóticos. Los antipsicóticos bloquean los receptores dopaminérgicos 2 de las vías, ¿no? Si bloquean las 4 vías, son los llamados antipsicóticos típicos de primera generación. Si bloquean solamente la vía mesocortical o mesolímbica, son los atípicos. Los atípicos son específicos. Por eso a los típicos se llama primera generación o clásicos, y a los atípicos de segunda generación. Acá recuérdate, en los típicos está el haloperidol, la clorpromacina, y en los atípicos está pues la olanzapina, la clozapina, ¿no es cierto? Como representante de los atípicos, la clozapina, ¿no? ¿Qué problemas nos dan los típicos? Parkinsonismo secundario, hiperprolactinemia, y el más severo, el síndrome neuroléptico maligno. Ya está. Reacciones adversas de los antipsicóticos típicos: parkinsonismo secundario, hiperprolactinemia, síndrome neuroléptico maligno. ¿Y cuál es el problema de la clozapina? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué reacción adversa da la clozapina? Agranulocitosis. Por eso hay que hacer control con hemograma. Control con hemograma, porque nos da agranulocitosis. Muy bien, 18. Si tengo una diarrea acuosa severa y mata, entonces eso es cólera, pues. La diarrea que produce shock hipovolémico
y que ha producido pandemias es Vibrio cólera. Por lo tanto, la respuesta es dado, pues, ¿no? Cólera. 19. Recuerden el tratamiento de cólera porque es un cuadro severo de deshidratación porque produce una diarrea secretora, ¿no es cierto? El cólera produce una diarrea secretora severa. Hay que dar, pues, terapia de hidratación. Si hay trastorno de sensorio, hay que dar hidratación endovenosa. Y antibiótico, nos pueden preguntar, ¿no? Para Vibrio, el antibiótico de elección es tetraciclina. Doxiciclina, ¿no es cierto?, en dosis única. 300 miligramos de doxiciclina. Respuesta dado. 19. Varón de 25 años, presenta úlcera de 1.5, borde indurado, doloroso, con ganglios. Ese es un síndrome de úlcera genital, ¿no es cierto? Ya está, síndrome de úlcera genital. Cuando tengo el síndrome de úlcera genital, rápidamente pienso en los tres: Treponema pallidum, que es la espiroqueta, Haemophilus ducreyi, ¿no es cierto?, y herpes. ¿Cuál es el más frecuente? Herpes. Herpes es el más frecuente, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la principal diferencia entre Treponema pallidum, que es el que produce sífilis primaria, y Haemophilus ducreyi, que es el llamado chancroide? ¿Cuál es la principal diferencia? La consistencia. La consistencia. Por eso, ¿cómo le llaman a sífilis? El chancro duro. Y a Haemophilus ducreyi, el chancro blando. Doctores, la principal diferencia está en la consistencia. Por lo tanto, si nos dicen borde indurado, eso es típico de Treponema pallidum. Doctor, pero acá dice doloroso. Sí, revisen. El 90% de sífilis es indoloro. Hay un 10% en el cuadro de sífilis que puede ser doloroso. Por eso el principal punto discriminatorio es la consistencia. ¿Estamos? Ya está. Muy bien. Por lo tanto, bordes indurados, a pesar que diga doloroso, al decirme indurados, ya me ha especificado que se trata de sífilis. Ahora, si nos decían indurado, indoloro, ya pues estaba cantado, ¿no es cierto? Respuesta la C. Serología para LUES, para sífilis. ¿Estamos? Muy bien. Tratamiento para sífilis, no se olviden, es penicilina G densatínica, ¿no? 2,4 millones por vía intramuscular. Pregunta, ¿qué pasa si es alérgico a la penicilina? ¿Qué le damos? Al alérgico de la penicilina le damos doxiciclina, tetraciclinas, 100 miligramos cada 12 por 21 días. Haemophilus es ciprofloxacino o macrólidos, acitromicina, y herpes aciclovir, ¿no es cierto? Herpes aciclovir. Muy bien. Respuesta entonces 19 casos. 20. ¿Cuál de los siguientes antihipertensivos se usa como tocolítico? Nifedipino. ¿Ya? Nifedipino. Respuesta dado, ¿no? Calcio antagonista. 21. 12 semanas, control prenatal, factor de riesgo, RH negativo. La madre es RH negativo, factor de riesgo. Pero hay que saber el papá, pues, ¿no? Y si es conocido el papá, hay que saber su grupo. Entonces, ¿qué grupo debe ser? Positivo. Y el feto debe ser RH positivo. Y ahí se completa la triada para el riesgo de isoinmunización RH. Por lo tanto, acá nos dice RH negativo y se solicita al esposo y se encuentra que también es negativo. Por lo tanto, ¿qué hacemos? ¿Hay riesgo? No, pues continuar el control de rutina. Respuesta B. Solo cuando tenemos esto, tiene riesgo. Por lo tanto, acá, ¿qué solicitamos? Si es RH negativa, hay que ver los factores sensibilizadores, y si hay sospecha de que se ha sensibilizado, pedimos test de CUMS. Si le pedimos a la madre, ¿será el test de CUMS?
Indirecto, pues, ¿no? ¿Qué quiere decir negativo? Que no está sensibilizada, no tiene los anticuerpos. Por lo tanto, cuando el test de Coombs es negativo, le damos profilaxis con gamma globulina anti-D 300 microgramos a las 28 semanas y en las 72 horas postparto. Pero si es positivo, quiere decir que ya tiene anticuerpos. Por lo tanto, ¿qué hago? Título de anticuerpos. Si los títulos son bajos, es como si fuera test de Coombs negativo. Pero si los títulos son altos, acá tiene riesgo. ¿De qué? De anemia fetal. Y pregunta, ¿con qué evaluamos el grado de anemia fetal? Ecodoppler de la arteria cerebral media, cuando los títulos son altos, por el riesgo de anemia fetal. Respuesta entonces, eso, ¿no es cierto? ¿No? Muy bien. 22. Ya, pues, si sospechamos un cuadro febril y el paciente tiene catéter, traqueostomía, para aislar el agente, ¿en quién estamos sospechando? Estafilococo aureus, estafilococo. Por lo tanto, lo mejor para aislar es hacer hemocultivo. Lo mejor. Puede ser el cultivo de secreción traqueal, pero lo mejor para aislar a ese aureus es que por vía hematógena es estafilococo hemocultivo, ¿no? Para aislar estafilococo aureus. Por eso, como ese aureus va por la vía hematógena, cuando nos dicen los datos típicos, ¿no? Tiene un forúnculo y luego hace neumonía, como del forúnculo se va al pulmón, vía hematógena, ¿no? Ese aureus. ¿Quién causa endocarditis infecciosa en todas las válvulas? Estafilococo aureus, excepto en la válvula protésica temprana, donde es estafilococo epidermidis. Pero en todos los demás ya cambió, es ese aureus, por la vía hematógena, ¿no? Respuesta avión. 23. Convulsión febril del lactante. Ojo, no nos dicen neonato. En la pregunta 23, si nos dijeran convulsión neonatal, ¿cuál es el anticonvulsivante? Fenobarbital. Pero nos dicen acá lactante, no neonato. Por lo tanto, ¿quién es? Benzodiazepinas. Mejor lorazepam. Si no hay, diazepam. ¿No es cierto? Ya está. No se olviden las benzodiazepinas, que tienen su clasificación, ¿ya? De acuerdo a su tiempo de vida media. ¿Qué benzodiazepina es ultracorta? Muy bien, doctor. Midazolam o triazolam. Midazolam, triazolam es ultracorta. ¿Quién es vida media corta? Lorazepam. Lorazepam, alprazolam son de vida media corta. ¿Quién es intermedia? Clonazepam. ¿Y quién es de vida media larga? Diazepam. Ahí está. Esa es la clasificación de acuerdo al tiempo de vida media. Ojo, recuerden las benzodiazepinas. ¿Qué son? ¿Qué son las benzodiazepinas? Estimulan, ¿no es cierto?, la unión o la activación de los receptores GABA. Y los receptores GABA al activarse, ¿qué conducen? ¿Qué ion? Cloro, ¿no es cierto? Por lo tanto, las benzodiazepinas, al igual que los barbitúricos, al igual que el etanol, estimulan al receptor GABA, produciendo conducción de cloro y produciendo hiperpolarización neuronal. ¿Y qué significa hiperpolarización? Inactivación. Despolarización es activación. Hiperpolarización es inhibición. Por eso, ¿cómo se utilizan las benzodiazepinas? Como anticonvulsivantes, como miorelajantes, como ansiolíticos, como hipnóticos, inductores del sueño, ¿no es cierto? Esas son las propiedades de las benzodiazepinas. Ahora, ¿por qué en un estatus convulsivo, una convulsión de lactante, se prefiere lorazepam? Porque recuerden que en la farmacocinética de las benzodiazepinas, recuerden, el hígado hace dos reacciones en el metabolismo de las benzodiazepinas. Fase 1, fase 2. Fase 1, oxidación.
Fase 2, conjugación. Toda benzodiazepina pasa por esas dos fases, oxidación y conjugación. Solo 2 hacen directamente conjugación y no hacen oxidación. ¿Quiénes van de frente y hacen conjugación? Lorazepam y oxazepam. Por eso la acción del lorazepam y el oxazepam es rápida y no se altera por los factores que van a modificar la oxidación, porque recuerden, este proceso lo hace el citocromo. ¿Quién metaboliza las benzodiazepinas? Puede ser pregunta de fármaco, ¿eh? El CYP3A4, ¿se acuerdan? El CYP3A4 es el que metaboliza a las benzodiazepinas y tiene muchas interacciones farmacológicas. Entonces, ¿quién no tiene esas interacciones porque rápidamente hace solo fase 2? Lorazepam, oxazepam. Esa es la razón por qué lorazepam es de elección en estatus o en convulsión de los lactantes. No nos dan lorazepam, la alternativa es la benzodiazepina de vida media larga, diazepam. Respuesta dado. 24. ¿A cuál de las siguientes estructuras se le denomina el segundo marcapaso? Pregunta de básicas. Claro, nuestro marcapaso fisiológico es el nodo sinusal. ¿El segundo quién es? Nódulo aurículo. Y el tercero, el haz de His. Y el cuarto, las fibras de Purkinje. Muy bien, y vamos bajando, ¿no es cierto? Ya está. Muy bien, respuesta avión, nódulo aurículo ventricular. Si nos preguntan quién conduce rápido el impulso cardíaco, ¿quién es el que conduce más rápido el impulso cardíaco? Fibras de Purkinje son los que tienen la mayor velocidad de conducción. Y si nos preguntan quién hace el retraso, el nodo aurículo ventricular. ¿Y quién es el que tiene despolarización automática más rápida? El nodo sinusal. Te pueden preguntar así. La despolarización más rápida es nuestro marcapaso, el nodo sinusal. El que hace el retraso, el nodo AB. El que tiene la mayor velocidad, las fibras de Purkinje. Respuesta avión, ¿no? Ya está. En nefrología, cuando vimos en la parte teórica, en la primera vuelta, mencionamos, recuérdense de la hiponatremia severa, el tratamiento, porque eso a cada rato preguntan. Y en el caso de potasio, en la hipercalemia severa. Eso tienen que acordarse. Entonces, ¿qué es hiponatremia severa? Cuando el sodio está menos de 120 y da clínica neurológica, convulsión, coma. Sodio bajo con convulsión o coma es hiponatremia severa. ¿Y cuándo es hipercalemia severa? Cuando el potasio está más de 7.5 o tiene prolongación del QRS. Potasio más de 7.5, prolongado QRS, hipercalemia severa. ¿Cuál es el tratamiento de la hiponatremia severa? Cloruro de sodio al 3%, hipertónico, más furosemida para bajar el edema cerebral. ¿Y cuál es el tratamiento de la hipercalemia severa? Gluconato de calcio. ¿Para bajar el potasio? No, para estabilizar la membrana del miocito, del miocardio, y evitar las arritmias cardíacas. Por lo tanto, la respuesta 25 es beso. 26. ¿Dónde se localizan más frecuentes los divertículos? Sigmoides. Pues los divertículos adquiridos son más frecuentes en el lado izquierdo. En el lado derecho, colon ascendente, los divertículos generalmente son congénitos. En el lado izquierdo, los divertículos son adquiridos. Sigmoides, ¿no? Acá es colon ascendente, acá la localización más frecuente es sigmoides. ¿Con qué se complica un divertículo del lado derecho? Hemorragia digestiva baja. ¿Cómo es? Masiva. ¿Y con qué se complica el divertículo izquierdo? Inflamación, diverticulitis, la apendicitis izquierda. El divertículo derecho sangra y el divertículo izquierdo se inflama. Y hagan la analogía con el cáncer de colon, ¿no? Eso también preguntan. Cáncer de colon derecho, sangra, anemia ferropénica, y el izquierdo se
Obstruye, porque es estenosante. Muy bien, respuesta enano. 27. ¿Quién forma el tabique nasal? Claro, tiene una parte ósea y una parte cartilaginosa. Y la parte ósea lo da el hueso llamado vomer, y el otro es la lámina perpendicular del hueso etmoides. Etmoides y vomer están formando intrínsecamente parte del tabique nasal, ¿no es cierto? Respuesta casa. 28. En caso de albinismo e insuficiencia de producción de melanina, ¿cuál es la enzima que está deficiente? Y acá la sacaban, ¿de dónde deriva la melanina? De la tirosina. Por eso la enzima que está deficiente es la tirosina quinasa. ¿Ya? No se olviden eso. Por ejemplo, si me preguntan, ¿qué da origen la arginina? La arginina da origen ¿a qué? La arginina da origen al óxido nítrico. Al óxido nítrico. El triptófano, ¿a quién da origen? A la serotonina. El triptófano da origen a la serotonina, ¿no es cierto? Y bueno, la tirosina da origen a lo que viene a ser la melanina y también a las catecolaminas, ¿no es cierto? Dopamina, epinefrina, norepinefrina, ¿no es cierto? Muy bien. Esta respuesta dado. 29. Usted asiste al parto de un producto de embarazo controlado sin complicación. Examen, signo de Ortolani positivo. Barlow, Ortolani, ¿qué nos indica? Displasia de cadera. Y cuando es menos de 3 meses, ¿qué estudio de imagen solicito? Ecografía. Perfecto. Avión. Es una fija. Ecografía. Más de 3 meses, radiografía. ¿No es cierto? Cuando es pequeñito, menos de 6 meses, ¿qué le colocan? El arnés de Pavlik. El arnés de Pavlik, ¿no es cierto? En la cadera. Muy bien, 29, avión. 30, niña de 2 años con fractura de diáfisis de fémur, hueso largo. Recuerden que la fractura que nos puede dar shock hipovolémico es justamente esta, ¿no? La fractura de diáfisis de fémur. Puede dar hemorragia severa, ¿ya? Y cuando también es fractura de huesos largos, nos dan una complicación que es el embolismo graso, ¿no? El embolismo graso. Entonces nos dicen, ¿cuál es el tratamiento adecuado? En los niños, el tratamiento adecuado para una fractura de fémur es la tracción cutánea y yeso pelvipedio. En los adultos, esclavo intramedular. Adulto, clavo intramedular. Niño, tracción cutánea y yeso pelvipedio. Respuesta dado. 31, 48 años, fiebre, cefalea, artralgias y cuadro articular. Cuando nos dan un cuadro crónico de fiebre y cuadro articular, ¿qué es lo que debo sospechar? Brucelosis, pues, porque la complicación más frecuente de brucela es osteoarticular. En jóvenes, no se olviden, es frecuente la monoartritis o sacroileitis. En cambio, en adultos, en los abuelitos, más frecuente es la espondilitis. ¿Y qué parte de la columna le gusta a brucela? Lumbar. Tuberculosis es dorsal. Brucela es lumbar. Artritis reumatoide es cervical, ¿no es cierto? La subluxación atlazoidea, AR cervical, ¿no es cierto? Brucela lumbar y tuberculosis, el mal de Pop, es dorsal. ¿No? ¿Cómo se llama el signo radiológico de la espondilitis brucelósica? Signo de Pons, que es una osteólisis de la parte anterior de las vértebras lumbares. Signo de Pons, osteólisis de la cara anterior de las vértebras lumbares. ¿Estamos? Muy bien, respuesta a la C, ¿no? Brucelosis. Tratamiento doxirrifampicina por 6 semanas. 32, es cantada, 24 años,
dolor fosiliaca derecha, McBurney, Bloomberg positivo, eso es leucocitosis, apendicitis aguda, ¿no? Apendicitis. Si nos dan el mismo cuadro, pero nos dicen linfocitosis y nos dicen antecedente de resfrío, adenitis mesentérica. Muy bien. Respuesta 32, avión. 33. Si tengo una pancreatitis severa, claro, la pancreatitis se clasifica, ¿no es cierto?, igual que la preeclampsia. Cuando diagnostiquen una pancreatitis rápidamente, leve o severa, ¿no es cierto? Leve o severa. Entonces, ¿cuándo es severa mi pancreatitis? Es severa cuando justamente tiene complicaciones, que pueden ser locales o pueden ser sistémicas. ¿Cuál es la complicación local más frecuente de la pancreatitis? La complicación local más frecuente, pseudoquiste pancreático. Y la más severa, necrosis infectada por Escherichia coli. Muy bien. Entonces recuerden, pseudoquiste y la necrosis infectada, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la sistémica más frecuente? Insuficiencia respiratoria, derrame pleural. Esa es la complicación sistémica más frecuente. También puede dar arritmias, puede dar falla renal, etcétera, ¿no? Recuerden que pancreatitis es una causa de SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿ya? Justamente hay marcadores, pues, ¿no? Cuando decimos que la pancreatitis va a ser severa, Ranson más de 3 puntos, Apache más de 8 puntos, score de BISAP 1 punto, ¿no es cierto? PCR elevado, obesidad, nos indica que la pancreatitis va a ser severa. Y cuando es severa, a las 72 horas tengo que pedirle tomografía, ¿no es cierto? Y como quiero ver la complicación severa, que es la necrosis, la TAC debe ser con contraste, para calcular el índice de severidad tomográfica. Y cuando es de peor pronóstico, cuando el índice de severidad tomográfica es más de 7 puntos. Acá en pancreatitis, recuérdate los puntajes: Ranson 3, BISAP 1, Apache 8, índice de severidad tomográfica más de 7 puntos. Todo eso es severo. Y si es una pancreatitis severa, el manejo es en UCI. Y al paciente hay que dejarlo en NPO. Y como lo vamos a dejar en NPO de forma prolongada, debemos pasarle nutrición. ¿Por dónde? Sonda nasoyeyunal, que es la medida inicial que debemos hacer a una pancreatitis severa. Como lo vamos a dejar por NPO por bastantes días, le colocamos sonda, porque la de elección, recuerden, es la nutrición enteral. Calmamos el dolor con petirina, pasamos oxígeno, se está desaturando, hidratamos bien, ¿no es cierto? Fluidos, analgesia, oxígeno, sonda nasoyeyunal. Si tiene o demostramos infección, ¿cuál es el antibiótico que tiene buena penetración en tejido pancreático? Carbapenems. Muy bien. Carbapenem. Imipenem más cilastatina, ¿no? Muy bien. Y cuando demostramos la necrosis infectada, no se olviden que el tratamiento de elección es cirugía. Pero no es una cirugía inmediata, es una cirugía diferida, pasados los 14 días, pasadas las 2 semanas. Hacemos necresectomía. Respuesta casi.